Bueno, Platón también aparece en el mito de las tres épocas, la época de oro, de plata y la de hierro en la cual vivimos. Tienen que ver muy probablemente con lo que Maritza Gimbutas investigó. Antes de las invasiones indoeuropeas no existía la guerra. La guerra es algo que, por lo tanto, en la historia de la humanidad apareció relativamente hace poco, hace unos 6.000, 5.000 años. Con anterioridad no las había. Y por lo tanto, todos los mitos más antiguos no remiten al conflicto. El caos, que es este todo imposible de gobernar, va a ser gobernado y se transformará en cosmos. El cosmos no es sino caos recortado. Es caos recortado. Pues yo con todo esto no puedo, entonces hago un cuadratito y digo, esto es el orden. Por fuera queda el desorden. Y el desorden es enormemente más creador, pero es también aterrador. No remite a un principio 3, remite, como en el caso de Gaia, Gea y Eros, a un principio 2. Y esto implica una cercanía con los principios americanos y no con los principios filosóficos más antiguos de la escuela pitagórica, que ya es una escuela de características patriarcales, claramente patriarcales, así como todos los mitos de las lenguas indoeuropeas. Pero tendremos aquí una organización sobre dos grupos diferenciados. El de los números impares, que son los números buenos para estos tipos, y el de los números pares, que son los números malos para estos tipos. Y en los números impares, obviamente está también el 3, que acuérdense es un número primo. Entonces, las primeras diferencias son entre los principios buenos y malos, entre los principios masculinos y los principios femeninos. Los números impares, el 1, el 3, el 5, el 7, y todos los números que a final de cuenta implican entonces una posibilidad de ser reducidos al número 1, son números masculinos y se identifican con lo que los principios masculinos consideran positivos. El día, el número 2 en cambio es la noche. Los hombres, el número 2 son las mujeres. El sol y la luna, pero un montón de otras cosas. El caos y el cosmos, ¿sí? ¿Entienden cómo? Entonces es muy importante porque nos debemos de dar cuenta que la construcción de mitos de características misóginas hasta llegar a una construcción lógica misógina como la de Aristóteles, como nos la contó Gabriela, es un largo proceso. Más antiguos son los mitos, más van a hablar en realidad de que el principio femenino contiene al masculino. Gaia o Gea contiene a Urano, ¿sí? Y por lo tanto lo genera, por lo tanto da vida a su otredad, con la cual después reproducirá los dioses, el mundo, etcétera, etcétera. Mientras que el caos, como superabundancia, plenitud y todo, sobrevive en la figura de Eros, que no tiene sexo en los mitos más antiguos. ¿Sí? Es algo, es el todo. ¿Sí? Por eso se desborda, por eso puede ser pasión, por eso es polimorfo, por eso no tiene sexo y coge con todo lo que se le viene en gana, y si no, no coge.
Esto es muy importante porque esta imagen de Eros como el pendejito esto con alas que revolotea alrededor de Venus Afrodita es muy tardío y tendrá que ver además con un mito, porque este dios primogenio es después en los mitos más antiguos, en cambio hijo de dos dioses, el dios de la extrema riqueza y la diosa de la extrema pobreza, porque siempre será la tensión entre la plenitud y la carencia. Entonces, muy importante eso. Es tan fuerte esto de que en realidad, bueno, todos los mitos son intentos de explicación de una realidad que no puede explicarse porque se perdió la referencia histórica de la misma, pero queda en la memoria colectiva, o porque son, bueno, hechos históricos que se transformaron en otra cosa a través de algo maravilloso que es nuestra oralidad. La oralidad tiene mucho que ver con eso. Nosotras hablamos, ayer nosotras dos estábamos en un delicioso ejercicio, estábamos jugando en una clase, bueno, en un taller de escritura colectiva, donde nos pusieron a hacer teléfono descompuesto. El teléfono descompuesto es la oralidad. Por lo tanto, es el origen también de nuestra fantasía, de nuestra capacidad de construcción, de nuestro colectivo. Y los mitos son todo eso, son teléfonos descompuestos. Yo le digo a ella, mañana nos vemos, y ella entiende lo que sea. A lo mejor mañana nos vemos o nos vimos ayer. ¿Sí? ¿Tanta? Entonces, estos son los mitos, tienen que ver con nuestra realidad, tienen que ver con nuestra explicación. Todo hecho histórico de más de 200 años, ¿sí?, que pervive en nuestra memoria, pervive como mito, ¿sí? En realidad, ¿y por qué pervive como mito? Porque resuena en nuestro presente, todavía nos significa algo. Por eso hay mitos que a veces recuperamos y ensalzamos, y hay mitos que intentamos olvidar, ¿no? Es muy importante en estas sexualidades masculinas de las cuales nos estaba hablando realmente de una forma muy acertada Gabriela, perdón, Gaba es el nombre que yo le doy. Ella habló del término pederastia, y generalmente hoy es un término negativo. La pederastia es un pilar de la sexualidad masculina griega. Era hermoso, era bello, implicaba conocimiento, implicaba transmisión del conocimiento, implicaba lealtades. El bobo ese guapo, como se llamaba, de la Odisea, el más guapo, el más bobo. No, Aquiles vuelve a la guerra después de haberse retirado porque no le habían dado el botín suficiente. Vuelve a la guerra porque Héctor le mata a su amante, ¿sí? Y él es el joven. Le ha matado al amante viejo, a su maestro militar, al hombre al que le debe su juventud, su gallardía y también su lealtad. Entonces es bastante fuerte que este llamado, ¿no? Cántame, oh diva, del peli de Aquile, la ira funesta, ¿no? Cántame, oh diosa, musa, cántame, ¿no? La musa de la poesía épica debe cantarle al oído
al Rápsoda para contar que de una ira, de un enojo funesto, el asesinato, digamos en guerra, legal, ¿sí? del amante al que se le debe una lealtad tan grande que puede hacer que un joven hijo de diosa regrese a la guerra para vengarlo. A este punto el pederasto, el niño de la relación de pederastia, el chavo, ¿sí? debe lealtad al hombre que le ha enseñado los juegos eróticos sexuales junto con los juegos de la guerra, junto con la filosofía, junto con cómo portarse en la mesa, que comían como cerdos, y todas esta serie otras de cosas. Entonces, Eros, la pederastia, hablar de las relaciones entre jóvenes y viejos hombres fue algo que estuvo en la literatura erótica masculina escondida hasta hace muy poco, cuando de repente ser pederasta significa violar niños y la palabra pederastia se convierte en algo que las buenas conciencias se ruborizan y denuncian. ¿En nombre de qué? De una moral que se impone junto con otras reglas de convivencia que implican un nuevo control sobre la sexualidad. No estoy haciendo una defensa de la violación de los niños y de las niñas. Estoy diciendo que las niñas y los niños hoy no pueden escoger a un hombre maduro como objeto de deseo, porque si no lo mandan a la cárcel. ¿Sí? Bueno, igual, claro, los niños y las niñas no tienen sexo. Se les quitó. No tienen trabajo, no tienen derechos, no tienen ni un solo derecho, no son ciudadanos. ¿Sí? No son nada, no pueden tomar decisiones, no pueden viajar sin permiso de mamá y papá. Infante es el que no habla. Infante es el que no puede hablar, el que no es fante, el que no es hombre. ¿Sí? No tiene ciudadanía. Sí, realmente la condición de infancia es la peor condición en la cual puede estar un ser humano en la actualidad. Y las mujeres fueron infantilizadas, los pueblos indios fueron infantilizados. Todo el tiempo necesitaban de una tutora o de un tutor, tal como ella nos lo contó. Gaia no necesitaba de un tutor, más bien contenía a alguien que míticamente no podía ser su tutor, era su expresión de amplitud. David Urano sola. María no es la única que pare solita. Eros es cualquier cosa, es todo aquello que tiene pulsión de vida, superabundancia, plenitud. Y ella mencionó que yo le hablara de Pandora. Por el tiempo de los americanos, los contrastes que habíamos comentado, De esto sabe mucho Oscar. De hecho es Oscar el que me volvió a meter en el semestre pasado en la revisión comparativa de los mitos sexuales, que son pocos, de los diferentes pueblos americanos, que eran más de 2000 a la hora de la invasión europea y que eran hoy 607, bueno, según cifras que los propios pueblos reconocen por sí mismas y que son, no sé. Y hay un algo que en México ya se había estudiado. López Austin los estudia, o sea, ni Oscar, que me lo recordó a mí, ni yo, por supuesto, somos quienes descubrimos esto, fue nuestro maestro López Austin. López Austin había dicho,
no hay violación divina como una práctica de la divinidad en los mitos americanos, y es cierto. En cambio, los mitos indoeuropeos, todos ellos, ¿sí?, desde los mitos de los... se representan como violadores además omnipotentes, intocables. El bulímico más espantosos de rituales violatorios es ese asqueroso personaje llamado Zeus, hermano de Hera, con la cual se casa para poder ser el padre de los dioses. Si Zeus no se casa con su hermana, no puede ser nada, exactamente como los ciudadanos de algunas polis griegas que solo tenían plena ciudadanía después del matrimonio con una ciudadana de su ciudad. En el caso de los atenienses es muy claro. Se es ateniense porque un ateniense se casó con una ateniense y es ella que le da a él la ciudadanía plena, aunque ella no la tenga, porque Atenas es también una de las más misóginas de las polis griegas. Bueno, eso es muy importante, es decir, si quieren ver eso, Oscar nos puede pasar el dato de López Austin, o tú puedes tomar la palabra y contarlo si quieres. Al grupo, ¿no? Al grupo. Puedes subirlo al grupo. Podemos subirlo al grupo. La otra cosa muy importante son los rituales de los cuales ella habló de Demeter y Core. Demeter es una gran diosa, es como una representación de Gaia y Gea después de muchos siglos, por lo tanto después de haber perdido mucho poder. Pero Demeter sigue teniendo todo el poder de Gaia o Gea, ¿sí? Es la gran diosa de la naturaleza, ya convertida en una diosa no de la totalidad, sino de todo lo que la naturaleza nos da. Y Demeter tiene una hija preciosa, amadísima, con la cual se la pasa muy bien, se van de acá para allá, juegan, y es la representación de la juventud, y como juventud también de esta posibilidad de aprender, de esta posibilidad de sostener los muros de los templos. Las cores son